El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a 1 TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Esta es la ventana, el buzón y el punto de encuentro con ustedes para que expresen sus inquietudes, quejas y reclamos. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos 1 TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Y para ello nos acompaña Juan Manuel Ruiz, escritor y periodista colombiano que integra uno de los equipos periodísticos más prestigiosos del país en RCN, la radio. Juan Manuel, bienvenido a 1 TV. Mario, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. De verdad, un enorme placer estar aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Salimos a preguntarle a los televidentes cómo les afectan las narraciones sobre eso que llamamos actos vandálicos. Veamos qué contestaron. Ya por cuestiones de edad he cursado todo el curso completico con posgrado de violencia en el país. Me afecta no tanto directamente a mí, sino a lo que es mi familia, mis hermanos que pues son menores de edad, al ver programas que no tienen como elocuencia, como de aprendizaje. Me parece terrible diariamente esos hechos, como los narran, lo deprimen a uno, lo ponen de mal humor y de todo. Pasa mucha información, la verdad, con relación a la violencia, y esto afecta más que todo a los niños, adultos, ancianos. En general, a todo el mundo afecta mucho la violencia, y eso no debería de verdad pasar esto por televisión. Clamor unánime, no debería pasar por televisión. Dos preguntas en una, Juan Manuel. ¿Son noticia estos actos vandálicos? Y segundo, ¿deben pasar por televisión? Bueno, son dos preguntas bien interesantes. Indudablemente que yo pienso, Mario, que son noticia. Los actos vandálicos son noticia porque como quiera que afectan intereses comunes de la sociedad, pues indudablemente hacen parte de la esfera pública de la información. Ocurren, es inevitable que se tenga que informar acerca de ellos, pero la manera como se informe acerca de esos actos vandálicos es lo que marca la diferencia, porque es que nosotros podemos empezar, Mario y televidentes, esta discusión, yo creo que desde lo fundamental, y es tratando de entender qué es en últimas un acto vandálico y qué es un acto de protesta. Incluso, si nosotros nos atenemos a la Academia de la Lengua, nos llama mucho la atención lo que es vandalismo. Y hay una definición muy bella en la Academia, y es que vandalismo es un acto de destrucción que no respeta ni lo sagrado ni lo profano. Incluso así está en el diccionario de la Academia. Luego quiere decir que es un acto que es a todas luces esquizofrénico, que es delictivo y que afecta a la sociedad y que como tal tiene que ser castigado. Otra cosa muy distinta es un acto de protesta que puede derivar eventualmente en desmanes, en situaciones violentas. Allí es donde el periodista tiene, digamos que la dicotomía de cómo informar un hecho que evidentemente ocurre, como el acto vandálico, y cómo hacerlo con ajuste a las normas de la ética, a las normas de la moral y sin perturbar a la sociedad. Caractericemos, Juan Manuel, una persona que arroja una piedra a un articulado de Transmilenio. Allí hay personas adentro. ¿Es un acto vandálico o es un acto criminal? ¿Hasta dónde es inadecuado en ese caso llamarlo vandálico y no por su nombre como criminal? Es muy interesante, mire Mario, es muy interesante esa pregunta por lo siguiente. Quisiera precisar el asunto. Evidentemente un acto vandálico es un acto delictivo, es un acto criminal. El vándalo es un criminal. Lo acompaña un espíritu destructor, por una parte. Pero por otra,
una persona exasperada que por asuntos de su exasperación, incluso de su desespero, ante la impotencia por no encontrar respuesta a una inquietud, no es un vándalo. Ahí está el asunto. ¿Qué es? Es una persona desesperada, es una persona que protesta. Pero evidentemente la persona que protesta, que a lo mejor vocifera, que a lo mejor grita, que de pronto en su desespero puede lanzar una piedra, es una persona exasperada. Pero una persona que toma un ladrillo y lo lanza con conciencia plena, como sucedió estas semanas contra Transmilenio, evidentemente es un vándalo. Evidentemente es una persona que no está respetando la norma y no está respetando la ley. En donde yo veo que hay una dificultad enorme es en que los periodistas entiendan exactamente en dónde está la línea que divide lo uno de lo otro. El crimen del vándalo y la protesta del desesperado. ¿Y el tratamiento particularmente en televisión fue adecuado, Juan Manuel? ¿O hubo enfoques o encuadres equivocados? Yo creo que ahí está el problema, y es que el periodista tiene que aprender, nosotros los periodistas tenemos que aprender permanentemente a hacer esa distinción. Hasta dónde estamos transmitiendo realmente la desesperación de un grupo de ciudadanos que clama por la resolución de un problema, incluso de un dilema, y hasta cuándo estamos nosotros transmitiendo el acto de un vándalo que lo que quiere es reconocimiento de la sociedad. Entonces, en eso sí encontramos desmanes en la televisión. Evidentemente eso es cierto. Allí se le fue la mano a la televisión en la manera como transmitió esas imágenes, sobre todo porque el vándalo logra un efecto terrible, que es deslegitimar, que es perturbar y pervertir el verdadero derecho de la gente a protestar. ¿Podría un acto de esa naturaleza, sobre todo cuando afecta a muchas personas de manera simultánea, incluso rozar los límites del terrorismo, o es exagerado? ¿De acto terrorista o es exagerado? Depende de cómo se cometa ese acto vandálico, porque evidentemente, voy a poner un ejemplo, Mario, salgámonos de las protestas de Transmilenio, vayámonos a los actos vandálicos que cometen hinchas exasperados de equipos de fútbol después de una derrota en el estadio. Salen y destruyen lo que tienen a su alrededor. Son actos delictivos, son actos criminales, pero no son actos terroristas. Yo creo que ahí hay que hacer una distinción. Muy bien. En Uno TV, Juan Manuel, nuestros televidentes tienen la palabra. Veámoslos en nuestra primera tribuna. Mi nombre es Tucídides Perea. Veo con preocupación todos los actos violentos que aparecen en televisión porque generan más violencia en la sociedad. Ese es el ejemplo que se le está dando a los niños y a la comunidad en general de manejar todas las acciones que pasan dentro de la convivencia social. Bien, reiteramos y recogemos la queja del televidente, diciendo que no por violento el acto debe ser inhibido de narrarse en televisión. El problema siempre será el tratamiento. No es automático que un acto violento genere ejemplo en las teleaudiencias y que la gente en adelante vaya a replicar este tipo de acciones. Hemos sostenido siempre en este espacio que lo que logra la televisión es legitimar ese tipo de actos o moldear el pensamiento o la percepción que las audiencias tienen. Pero no existe esa relación de fuerza directa entre una narración televisiva y un televidente que por ese efecto sale a replicar el hecho. No es el hecho violento el que debe censurarse, es el tratamiento periodístico, Juan Manuel. Evidentemente, es que yo creo que ahí está el punto central de una discusión tan interesante como esta, porque evidentemente los actos vandálicos se van a seguir presentando y los actos vandálicos se manifiestan, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, en distintos ámbitos. Uno de ellos, Transmilenio, por decirlo así, es fácilmente vulnerable, es fácilmente penetrable. Otro de ellos, los monumentos públicos. Entonces los vándalos no dejan prácticamente en la capital colombiana ningún prócer sin cabeza, de esos que están en las esquinas o en algunos parques, no hay ninguno, en los parques no hay ninguno que esté intacto. Recientemente leía una historia de un vándalo profesional, Mario, que se dedica a pintar obsesivamente las casas del barrio La Candelaria. Lo tienen detectado, lo tienen pillado, lo han invitado a sesiones de análisis de la situación. Él incluso participa en discusiones, pero nadie ha logrado que él se abstenga de pintar las paredes del barrio La Candelaria
así esas estén recientemente pintadas. Entonces hay una situación. ¿Cómo se informa esa situación sin generar un espejo, una réplica entre los ciudadanos? Y yo creo que ahí, sobre todo en materia de televisión, usted que es el defensor y sabe de esta materia, entiende que una imagen puede ser absolutamente contundente y eventualmente puede llevar a una reacción de parte de la ciudadanía. Yo recomendaría mucha prudencia, pero también prudencia para hacer la distinción entre la protesta y el acto vandálico. Y veamos un caso todavía, digamos, más inquietante. La transmisión de ese tipo de circunstancias, de eventos y de sucesos en vivo. ¿Es aconsejable hacerlo en vivo? Es muy complejo, es muy riesgoso hacerlo en vivo. No se trata de ejercer ninguna clase de censura, por supuesto, es una opinión personal. Pero digo, es riesgoso para los ciudadanos y es riesgoso incluso para el periodista. Se han visto imágenes de periodistas incluso agredidos por la transmisión de ese tipo de imágenes. Y entre otras cosas, la transmisión en vivo de un acto vandálico logra un efecto absolutamente casi que erotizante para el vándalo. ¿Por qué lo digo? Porque es que el vándalo se justifica a sí mismo con la publicidad que obtiene en su acto vandálico. Y el directo, por supuesto que lo magnifica. Yo creo que sería recomendable también tener mucha prudencia y mucho cálculo en las transmisiones en directo de ese tipo de actos. Luego, una primera conclusión que podríamos sacar: es innecesario hacer este tipo de transmisiones en vivo, sobre todo porque ni el mismo periodista ha terminado de digerirlas, y en cambio sí están cargadas de una suficiente emocionalidad que puede derivar en interpretaciones o asignaciones de sentido erradas, erróneas, equivocadas en las teleaudiencias que también lo están viendo en caliente. Por supuesto, porque es que en últimas lo que era una protesta transmitida en directo única y exclusivamente en cuanto a su aspecto vandálico termina deslegitimándose, y eso sería terrible, que la gente empiece a confundir que salir a protestar es destruir o que simple y llanamente que quienes salen a protestar son vándalos. Y ese es un riesgo que el directo entraña y que me parece que es muy riesgoso. Bien, vamos con Hugo Acero, experto colombiano en seguridad ciudadana. Hugo, ¿son necesarias las narraciones sobre actos vandálicos en televisión? Son necesarias en la medida en que sucede, ahí están. Los medios, fundamentalmente televisivos, no pueden no hacerlo, y si alguien lo hiciera, pues lo haría de manera autónoma. Si el Estado es el que pretende eliminar el que se transmitan este tipo de imágenes, pues desde luego allí se estaría atentando sobre todo contra la libertad de prensa. Son necesarias, pero podrían ser mejor desarrolladas si se tienen contextos analíticos y no solamente descripción de los hechos vandálicos. Y esos contextos pasan por edición, tratamiento de edición, de tal manera que planos largos e innecesarios, donde hay exceso de violencia y hay, por supuesto, emociones innecesarias, puedan ser editados y debidamente contextualizados. El televidente tiene derecho a saber lo que pasó, pero el espectáculo del acto vandálico no puede pasarse sin la suficiente edición. Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento y creo, Mario, que usted lo ha resumido muy bien. No se puede asumir el riesgo de que por no producir un efecto, por no generar un sentido diferente al de la narrativa del acontecimiento, termine impidiéndose a la ciudadanía que se entere de lo que ha sucedido. Pero evidentemente la forma en cómo se hace es lo que tiene que ser cuidado. En ningún momento que se censure la posibilidad de que ello sea transmitido, pero que sí incluso se tenga en cuenta un aspecto como el de la ética y la estética en la narrativa, que van a ser decisivos en la forma como ese mensaje va a llegar. Es un falso dilema plantear eso de que lo que no registran los medios no tiene reacciones o consecuencias, y que por eso, si no lo narramos, entonces no va a haber efectos y eso se olvida y no tiene importancia. Yo creo que eso está un poco controvertido y revaluado, porque entre otras cosas los medios tradicionales están perdiendo mucho espacio para la información de ese tipo de situaciones. Hay otro tipo de medios no tradicionales. Las propias redes sociales tenían sus mecanismos para transmitir lo que estaba ocurriendo en las protestas. Luego, yo creo que ese tipo de planteamientos como el que usted hace, Mario, están revaluados. Hay que adaptarse a nuevas circunstancias, pero siempre tener en cuenta
que hay un efecto en la ciudadanía que puede ser nocivo dependiendo de la manera como los medios tradicionales hagan esa narración. Muy bien, hagamos un paréntesis en nuestro tema central y los invito a que veamos en Uno TV el espacio donde ustedes, nuestros televidentes, vía correo electrónico nos dejan quejas, inquietudes y mensajes sobre nuestro canal. En De Uno en Uno TV seguimos atentos también a todos los mensajes que nos escriben vía correo electrónico. Es así como Pilar Morales y Liliana López nos preguntan en dónde pueden ver la repetición de la entrevista a Héctor Mora y el programa de Actitud Positiva. Queridas televidentes, les recordamos que si se trata de las repeticiones de nuestro programa, lo pueden hacer ingresando a nuestro canal de YouTube Defensor TV1. Mientras que para Actitud Positiva se deben comunicar con el señor Jorge Duque Linares al 245-9233. Pues ellos no cuentan con una plataforma en internet para este tipo de casos. Asimismo, Marta Ochoa y Carlos Toro se quejan de la constante interrupción en la señal de audio del canal, a quienes les respondemos que hasta el momento no se ha presentado ninguna falla técnica. Sin embargo, si desean contactarse con los técnicos encargados, lo pueden hacer al número 220-0700, extensión 195 o extensión 527, subgerencia de televisión, para que analicen especialmente su caso. Por último, nos llega una felicitación de Luisa, Andrés y Miriam Castillo, quienes se sienten a gusto y muy complacidos por las series y películas que son transmitidas a las 3 de la tarde. Muchas gracias por estar conectados y seguir sintonizando el Canal 1. Muy bien, satisfacción, quejas, reclamos. Esta es la ventaja de poder hacerlo y esta es la ventana para poder hacerlo. Juan Manuel, el lenguaje, las frases, la construcción, eso que llamamos las estéticas, ¿son adecuadas? ¿Nos equivocamos frecuentemente en las descripciones? ¿Abusamos del lenguaje para narrar? Indudablemente. Yo creo que en la construcción de sentido hay una serie de trampas y evidentemente eso nos trae nuevamente a las dificultades, Mario, de la transmisión en directo. La transmisión en directo puede llevar a que las palabras que se usen no sean las adecuadas y a que el conjunto de ciudadanos que eventualmente participan en una protesta se vea confundido por un acto vandálico y en cierta medida reseñado, señalado por ese acto vandálico. De esa manera, lo ideal sería que las palabras fueran realmente las adecuadas, que se hiciera realmente la distinción entre lo que uno y otros están haciendo, siempre con la tranquilidad, entre comillas, que produce la transmisión de un acontecimiento. No se trata de transmitir un velorio, ni mucho menos, ni de perder el sentido mismo de la transmisión periodística, pero sí el uso adecuado, y en eso hemos fallado, porque se corre el riesgo innecesario de la estigmatización. Veamos cosas específicas. Utilizar muletillas, tipo dramáticos momentos, como si las imágenes ya de por sí no entrañaran el dramatismo. Dantescas escenas, ¿verdad? Que son adjetivos no solo redundantes, sino sensacionalistas. Así es. Y son una mano de lenguajes comunes, porque es que entre otras cosas de lugares comunes, digo, porque el lugar común suele abundar infortunadamente en las transmisiones en directo. Las dramáticas escenas, las dantescas escenas, el momento absolutamente espeluznante. Los adjetivos son de un enorme valor en la lengua castellana. La economía de los adjetivos es quizás la clave para una transmisión un poco más neutral. Más sustantivos y menos adjetivos podría ser la clave. Y evidentemente cuando se cae en esos lugares comunes lo que se hace es desinformar. Y en eso hay que decirlo absolutamente de manera clara. Se desinforma con un mal uso del lenguaje. Yo creo que también ahí hay que hacer un alto en el camino y pensar un poco en el peso de las palabras, en lo que algunos llamaban, bueno, el recientemente fallecido Humberto Eco, la polisemia del lenguaje, los múltiples sentidos que tiene una palabra que puede llevar a desinformar. Los rostros, Juan Manuel, al momento de narrar, mostrar el rostro del victimario, ¿es producente? Mostrar el rostro de las víctimas, identificarlos, y mostrar las personas del entorno en este tipo de acciones. ¿Es conveniente hacerlo? Depende de cómo se haga. Podría ser conveniente, por supuesto, hace parte de la escena, hace parte del momento que se está transmitiendo, el momento que se está describiendo.
pero depende de cómo se haga. Indudablemente las cosas en este tipo de situaciones tienen un relativismo que es necesario. No son cargas fuertes, absolutamente inalienables o absolutamente inamovibles, pero sí depende mucho de cómo se haga. Un primer plano, el uso y el abuso del llanto, el abuso también de la imagen violenta y de las consecuencias de esa violencia puede llevar también a que haya una distorsión de lo que está ocurriendo. Claro, evidentemente todo depende de cómo se haga y del enfoque. La cámara es muy poderosa. Si la cámara no fue testigo del acto vandálico y una autoridad presente en el lugar señala a un presunto autor, ¿es conveniente mostrarlo, identificarlo visualmente? Podría ser conveniente siempre y cuando también esa versión sea controvertida, porque no sabemos la razón que haya para ese señalamiento. Ese señalamiento tiene que ser justificado, tiene que ser sustentado, por lo menos tiene que ser probado. El problema y el drama de este tipo de situaciones es que gente inocente puede terminar siendo señalada, gente inocente que está haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta termina siendo estigmatizada, y obviamente el caso hipotético que usted me plantea es un caso que requiere de la comunicación o de la Cámara una sustentación. Y con respecto a estas narraciones, Hugo Acero, ¿considera que está bien narrada este tipo de acciones vandálicas, no solo en informativos, sino en noticieros y dramatizados? En algunos casos lo que se hace es describir lo que ya muestran las imágenes, y en el caso de los seriados lo que hacen es reproducir igualmente lo que están planteando los hechos. Creo que se podría avanzar mucho más allá, teniendo el contexto de por qué se llegó precisamente a esos hechos vandálicos, qué fue lo que lo originó. Posiblemente es un inconformismo, una protesta legítima de los ciudadanos que finalmente desembocó en violencia, y eso daría mayor contexto a los hechos, pero al mismo tiempo le permitiría al televidente tener muchos más elementos a la hora de evaluar y por lo menos de evaluar y de sancionar, si se quiere, a quienes realizan este tipo de hechos vandálicos. Un error frecuente en ese sentido, Juan Manuel, es narrar las protestas en términos de trancones, ¿verdad? Y hay ciudadanos protestando legítimamente, como dice Hugo Acero, y el periodista no narra la protesta, sino los trancones que está produciendo. Claro, es que evidentemente Hugo toca un tema muy importante que tiene que ver con el contexto que se dé. Si usted me lo permite, Mario, le voy a dar un ejemplo, y a la audiencia, a la teleaudiencia, un ejemplo del que fui testigo. No me lo contaron, lo viví en el aeropuerto de Pasto. 6 horas de retraso recientemente de un vuelo produjo desesperación entre los pasajeros. Y hubo un momento dado en que un avión llegó, pero no para llevarse a esos pasajeros, sino para llevarse a otros de un vuelo mucho más reciente. Esa desesperación llevó a que varios pasajeros hubieran planeado tomarse la pista del aeropuerto Antonio Nariño de Pasto. Y la gente empezó a sacar sus cámaras para filmar ese video. Y evidentemente quedaron grabadas unas personas que estaban desesperadas y que incluso empujaron a unos policías porque estaban reclamando que les fuera solucionado su derecho. Imagínense si no se contextualiza lo que ocurre, las 6 horas de protesta, cómo quedan esas personas que lideraron ese desespero ante la opinión pública y ante los demás. Muy bien. El contexto es muy importante. Desde luego. Sigamos escuchando a nuestros televidentes. Está Juan Carlos Mendoza en nuestra segunda tribuna. Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Mendoza. La queja ante los noticieros de televisión es que cogen una noticia roja, amarillista todo el día y no dan otro tipo de noticia. Muchísimas gracias. Bien, a veces la repetición innecesaria de una imagen, como si se tratara de un gol, ¿verdad? Para generar sensaciones, para motivar sensaciones, para espectaculizar un acontecimiento, contribuye a sobreexcitar las audiencias sin ninguna necesidad. Esos contextos de los que hablábamos hace un ratito son necesarios, pero no es necesario estar repitiendo el video como si fuese un sinfín de manera indefinida y logrando únicamente emocionar y de pronto rechazo del televidente que se cansa de ver un acto violento que le produce algún grado de repulsión. Por favor, eso es absolutamente cierto. Yo creo que a nadie en este país que vea televisión se le olvida el espectáculo triste del año pasado de la transmisión
repetida y sistemáticamente de la imagen del sicario que dio muerte a una periodista en el departamento del Huila. Nunca pudimos entender por qué los canales se ensañaron repitiendo una y otra vez la misma imagen del sicario matando a la periodista en la puerta de la emisora y no paraban de repetirlo, de por Dios. Eso es una depravación de la información y eso realmente no contribuye a la generación de una ciudadanía sanamente informada. Y mucho más afectación para sus familiares, por supuesto. Seguimos acercándonos a ustedes, nuestros televidentes. Vamos con Daniela Hernández. ¿Qué está pasando en nuestras redes sociales, Daniela? Mario, te cuento que nos escribe Daniela281293. A través de ustedes entendemos que podemos ser activos ante la televisión y no ser tan amarillistas. Ustedes tienen el control. Esta es su ventana. Escríbanos, interactúen con nosotros, por favor. Daniela. Diana Céspedes Vargas comenta en Facebook: me gusta mucho el contenido de todos los programas, pero quisiera más interacción con el público en redes sociales. En esas estamos. Esta es una de las alternativas que hemos ideado para estar más en contacto con ustedes. Y por último, Camila Vargas L. nos pregunta: ¿qué tal si en una emisión de noticias del Canal 1 se dedica solo a nuestra ciudad? Muy bien, esa es una posibilidad que debe determinar la línea editorial del Canal 1, viendo que, entre otras cosas, buena parte de la audiencia tiene origen en esta ciudad. Buena parte de la teleaudiencia tiene origen en esta ciudad, pero no debe descuidar las demás audiencias. Este es un canal nacional que debe incluir, que debe propender por narrativas de carácter nacional sin descuidar a ciudadanos de otras partes. Sobre todo porque las narrativas de lo que se considera como regional muchas veces contribuyen a entender también lo que está ocurriendo acá. No podemos desestimar las percepciones que pueden ser incluso diferentes frente a los acontecimientos que ocurren en la ciudad. Muy bien, Juan Manuel, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Un honor inmenso, Mario, y a todos ustedes muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana en la cita. No se olviden de estar con nosotros en 1 TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, acercarse aquí a la Avenida El Dorado 85D 55, local 107 en Bogotá, donde los escucharemos con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos e interactuar con nosotros en redes sociales, estas que aparecen en este momento en pantalla, porque con todos ustedes somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.